Hoy en nuestro espacio de seguridad, Antonio Herrero, nos acercamos a la vigilancia aduanera. Así es, Mayer, un cuerpo pequeño y en ocasiones pues desconocido, aunque sí que lo vemos en muchas operaciones conjuntas con tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Pues pasa desapercibido para el gran público. Son apenas 1.800 funcionarios para toda España, 114 de los cuales pues están en Canarias, y hemos tenido la suerte, y para mí pues toda un reto poder contar y poder entrevistar a Carlos Moreno, que es su responsable, el responsable de vigilancia aduanera en Canarias. Carlos, buenos días. Hola, buenos días a todos. Carlos, gracias por aceptar la invitación de la cadena COPE y por estar con nosotros. Vamos a hacer una descripción como punto de partida genérica. ¿Qué es la vigilancia aduanera? Pues vigilancia aduanera es un cuerpo que está integrado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pertenece al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que tiene una dirección adjunta, que es la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Es, por así decirlo, el área operativa del Departamento de Aduanas, pero también de otras áreas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como puede ser inspección o recaudación. Es, por así decirlo, su fuerza ejecutiva. Es, por así decirlo, de nuevo, y aclarando un poquito el concepto, pues una policía fiscal, aduanera y tributaria, básicamente. ¿De qué se ocupa en el día a día? Bueno, nosotros tenemos un ámbito de actuación que lo podemos fundamentar en tres patas, ¿no? La primera pata es la lucha contra el contrabando de mercancías, tanto de lícito como de ilícito comercio, como aquellos géneros estancados, como podría ser el tabaco, alcoholes, combustibles, etcétera, que están sujetos a unos determinados impuestos especiales. La lucha contra el tráfico de estupefacientes a gran escala, a nivel transnacional, y el blanqueo de capitales como delito conexo a estos dos primeros. Y por último, lo que tenemos es también un gran campo de actuación en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida en apoyo de otras áreas de la agencia tributaria. Bueno, vamos a ir poco a poco desgranando todos estos capítulos, ¿no? Pero voy a empezar por el último, el del blanqueo de capitales. ¿Cuánto dinero? Penúltimo, sí, efectivamente. ¿Cuánto dinero se puede transportar cuando uno viaja? Bueno, depende de si viajas en territorio nacional o sales de territorio nacional. En territorio nacional hasta 100.000 euros. Salida del territorio nacional, 10.000. Bueno, hablo entradas y salidas. Pasar de la frontera del territorio nacional hacia afuera, con mucho 10.000, y dentro del territorio nacional, 100.000. O sea, si yo viajo a la península, yo puedo llevar en mi maletita, si voy en el avión o en el barco, 100.000 euros en efectivo. Sí, claro, tú tienes que hacer la declaración correspondiente, que es un documento que es el S1. Es un documento donde lo que se pretende con todo esto es que el dinero sea trazable. Es decir, que sepamos de dónde viene, por qué viene y a dónde va. Es lo que intentamos saber. Sí, porque que no haya una opacidad. Es un poco raro, bueno, primero hay que tener esos 100.000 euros, ¿no? Que no es fácil, pero digo que es un poco raro llevar 100.000 euros en metálico en una maleta, ¿no? Cuando uno viaja. Eso huele mal, ¿no? Está claro que en el mundo globalizado en el que estamos, donde tenemos acceso a todas las tecnologías, tenemos acceso a pagos a través del móvil, tarjetas de estas extrañas que pones en el móvil y ya te cobra. El dinero en efectivo es complicado. Cuando menos sospechoso, ¿no? Sospechoso, y aparte que es difícil. Es difícil. ¿Para qué vas a gestionar tú con 70.000 euros en efectivo? Eso es un riesgo, ¿no? Si fuera tuyo, tú lo llevarías o lo harías por una transferencia. Está claro. Porque si no tienes nada que por aquí decir, que disfrazar o ocultar, pues hay unos canales establecidos en los sistemas financieros y bancarios que te dan toda la seguridad del mundo para poder hacer todas tus gestiones comerciales. No. Y Carlos, cuando han pillado a alguien transportando cantidades de estas características o incluso superiores de dinero, ¿lo justifican bien o eso entran las dudas? Vamos a ver, vamos a ver, si tú te excedes de los límites establecidos, lo que se hace es un acta de incautación de moneda. Y ese dinero es ingresado en una cuenta del Estado, y además hay una comunicación al Servicio Estatal de Prevención de Blanqueo de Capitales, que es el SEBLAC. Se da como una especie de alerta. Entonces ellos luego inician su propio procedimiento interno y a lo mejor pueden devolver ese dinero o no lo pueden devolver. Pueden haber una sanción o no la puede haber. Ya se inicia otro procedimiento. Pero tú en principio
lo retiene y dejas pues un mínimo para la subsistencia que está en 1.000 euros. Es decir, que retiras todo menos 1.000 euros, haces tu acta, tu diligencia, lo ingresas en la cuenta estatal y haces la comunicación al CEPLAC. Oye, he tenido este pasajero que relata esto, tenía esta cantidad, no la tenía declarada o se excedía de la declaración y le ha sido intervenido. Hacer una diligencia normal y corriente es un procedimiento habitual en todos los puestos fronterizos, a puertos y aeropuertos. O sea, Carlos, buenos días, por aclarar un poco este punto. O sea, se le retira todo, no solo lo que se pase. Me refiero, si viaja, por ejemplo, con 150.000, no se le quita... todo menos 1.000 euros, menos 1.000 euros, que es el mínimo que se considera que se deja. Y tú lo retiras, se retira cautelarmente. Sí. Luego igual puede ser devuelto, ¿no? Los 2 meses, eso ya no depende ya de los servicios de aduana o de vigilancia aduanera. Eso ya depende de otro organismo estatal, ¿no? De lo que es el CEPLAC, una vez iniciada. Pero tú cautelarmente haces la retirada del efectivo, por no declarado o por excederse la declaración. Carlos, vemos también en muchas ocasiones, sobre todo pues por ese tratamiento fiscal que tienen determinados productos en Canarias, y hablo por ejemplo del tabaco, como pues sí es ciertamente habitual el tráfico o aquellas personas, digamos, que intentan burlar los determinados controles. Lo vemos también sobre todo pues a través de la televisión en otros puntos como la frontera que existe con Gibraltar. En el caso de Canarias hay mucho contrabando de tabaco. A ver, lo que tenemos que ver es las zonas de disrupción. Haz de cuenta que Canarias no tiene el régimen, es territorio aduanero comunitario. Pertenecemos a la Unión Europea, pero no tiene el mismo régimen fiscal. Hay una diferencia impositiva en los impuestos indirectos y en este caso el impuesto de labor del tabaco de Canarias. ¿Qué pasa? En Canarias el tabaco es mucho más barato que en la península. Entonces todo lo que sea más barato es susceptible de ser contrabandeado porque le produce una ganancia o beneficio ilícito al contrabandista. Y tradicionalmente pues siempre tenemos como escenario de trabajo lo que es la salida del tabaco de contrabando hacia la península, bien por puertos o para aeropuertos. Por eso hacemos pues controles selectivos, aparte de investigaciones, que ya son más complejas en otro ámbito, pero sí el control del día a día se ejerce para evitar precisamente ese contrabando, ¿no? Que hay en múltiples modalidades, se puede ir dando tanto en el puerto como en el aeropuerto. Droga, ¿cómo entra camuflada la droga al archipiélago mayoritariamente? Bueno, puede entrar de varias vías. Esto es un fenómeno mundial, ¿no? El tráfico de estupefacientes no es que, o sea, yo no quiero poner el foco así en Canarias, pero es cierto que estamos colocados en un sitio geoestratégico, tanto para la lucha contra el tráfico de estupefacientes como para recibirlo, porque estamos aquí, somos un nexo de unión entre 3 continentes, África, América y Europa. Entonces es lógico que se nos produzca un tráfico de estupefacientes, a veces con destino en Canarias o a veces como paso intermedio para la entrada por el sur de Europa, que es España, o sea, que es la España continental. Entonces podemos distinguir pues varias formas, ¿no? Podemos distinguir lo que es el tráfico de hachís con semirrígidas, que son las semirrígidas que habitualmente o ocasionalmente aparecen en las costas norte o oeste de aquí de Gran Canaria o de Tenerife, que es hachís proveniente de Marruecos. Podemos ver lo que son las interceptaciones de tráfico de estupefacientes, en este caso cocaína, que se puede dar en los puertos vía contenedores. Están teniendo alguna repercusión mediática últimamente aquí en el puerto de Las Palmas, y la que tenemos pues con los veleros o pesqueros que cruzan el Atlántico. Eso básicamente son las 3 vías de entrada, independientemente del tráfico que pueda haber luego en los aeropuertos vía maleteros o personas con droga en su interior. Esas son, por así decirlo, 3 principales y 2 accesorias, las 5 vías de entrada y el tipo de estupefaciente que suele entrar en Canarias, bien como destino final o como etapa intermedia para un destino final en la península ibérica. Y Carlos, entra mucho también, por ejemplo, por nuestros puertos declarando, por no lo sé, que viene un producto agrícola y en realidad, pues a partir de la segunda o tercera caja lo que hay es droga. Sí puede entrar. No te puedo... Vamos a ver, es difícil establecer lo que es mucho o lo que es poco, porque lo que entra y no lo encontramos, pues no sabemos que entró, pero sí tenemos antecedentes de que entra y luchamos contra eso porque es difícil, no es sencillo. Manejamos un gran volumen de contenedores, afortunadamente, en nuestros puertos,
Y luchamos contra eso mediante las técnicas de análisis de riesgo. No podemos hacer una inspección física e intrusiva de todos y cada uno de los contenedores. Eso no es una forma lógica ya de trabajar a estas alturas del siglo o de la película. Lo que hacemos es optimizar nuestros recursos humanos mediante recursos técnicos, en este caso son los sistemas de análisis de riesgos, que en conjunción con la mente del analista o del funcionario que tenemos, nos produce un resultado positivo o negativo. Nosotros queremos que siempre que sea positivo y a veces que no lo es, pero bueno, tenemos mucha suerte o afinamos bastante el análisis y solemos de vez en cuando, o en la mayoría de las ocasiones, intentamos hacer el menos daño posible a lo que es el comercio, no producir demasiados retrasos y a la vez intentar parar el tráfico de estupefacientes, y se dan resultados, se suelen dar resultados. Carlos, ¿se ocupan ustedes también que de este asunto hemos hablado mucho en los micrófonos de la cadena COPE, de cuando un importador declara, pues no sé, que vienen manzanas en un contenedor o vienen peras y en realidad viene piña tropical que está prohibido su importación? Sí, también hacemos eso. Es una orden ministerial que está en vigor, en el que se protege la producción local de determinadas frutas y verduras. Y bueno, pues como siempre, el contrabando es que declaro una cosa y realmente lo que llevo es otra. Pues nosotros, el análisis de riesgo lo aplicas al riesgo que quieres estudiar o contra el que quieres luchar. Cambias los parámetros y haces lo mismo. Y efectivamente es lo mismo, es exactamente lo mismo. Buscamos una serie de parámetros, también compaginado con labor de investigación y de campo, y determinamos que este contenedor, a pesar de que nos declara que trae esto, realmente trae esto otro. Y sí, efectivamente, la piña tropical hemos hecho bastantes aprehensiones el año pasado y el anterior sobre la misma. De lo que se quejan muchas veces los agricultores del archipiélago es de que el importador pues no recibe una sanción lo suficientemente cuantiosa para que deje esa actividad, sino que hacen números y le compensa con la sanción que recibe y lo siguen haciendo. Pero no sé si Carlos tiene esta visión. Bueno, vamos a ver, yo la visión, trato de no salirme de mi visión, que es mi visión eminentemente operativa, pero es como el tráfico de estupefacientes, todo el mundo hace números, y dice, bueno, me juego esto, pero gano esto otro. Ellos hacen también su análisis de riesgo. El tráfico de estupefacientes, me pueden caer 6 o 9 años de cárcel, ¿puedo ganar tanto? Bueno, pues lo mismo pasa con lo de importador. Nosotros somos una fuerza operativa, una fuerza de resguardo, en ese sentido, ante la autoridad aduanera. Sí. Y luego son otros organismos los que imponen las multas y de sanciones, igual que puede pasar en el ámbito judicial con las penas, ¿no?, de cárcel y de multa. Es lo que hay. El ordenamiento jurídico y las conductas son reprochables y se reprochan con una pena o con una multa determinada. No solemos entrar en que si es más o menos. Ese debate no entramos nosotros. Nosotros paramos el contenedor, lo inmovilizamos, lo aseguramos y lo ponemos a disposición de la autoridad aduanera. Carlos, una de las cuestiones de las que ustedes también se ocupan, y supongo usted nos dirá que lo habrán visto aumentado, es también la lucha y la investigación y el descubrimiento de la economía sumergida. ¿Cuáles son las principales vías por las que pues todas aquellas personas tratan de evitar al fisco? Bueno, cuando hablamos de fraude fiscal y economía sumergida, lo hablamos grande, ¿no? Quiero decir que pongamos un sistema de referencia grande, no es aquella persona que dice, pues yo no hago la declaración de la renta y ya está, no, hombre, pues, entonces la agencia tributaria le hace una paralela, se descubrió y bueno, y paga. Cuando hablamos de economía sumergida y fraude fiscal, hablamos de que ya se producen declaraciones o falsas declaraciones, pero es que además se apantalla o se disfraza la verdadera actividad y el verdadero rendimiento económico a través de distintas empresas, sociedades, en un ramillete ya de diversificación de responsabilidades tributarias y jurídicas, de forma que a la agencia tributaria le sea difícil llegar a la verdad. Entonces tira de nosotros, porque muchas veces es difícil de ver la realidad desde un despacho o desde un ordenador o con una técnica de análisis y tratamiento de datos. Se necesita trabajo de campo. Entonces, en la economía sumergida, ¿qué suele pasar? Pues eso, suele pasar que se produce un rosario de una realidad, por así decirlo, que no es la realidad.
pueden haber, si hay 7 empresas que realmente no tengan funcionamiento, que no tengan sede, que solamente tengan un buzón, que tengan unos consejos de dirección que no son reales, que son ficticios, que tengan una serie de coches que están dados de alta en un sitio pero realmente funcionan en el otro, se produce, por así decirlo, un conglomerado de y situaciones en la que es difícil trazar la verdadera actividad económica. Eso es lo que sucede con la economía pero, sumergida. Carlos, por centrar un poco en este asunto, usted que lleva ya pues bastantes años en esto de la vigilancia aduanera, ¿cuál es el estilo o la forma que más le ha llamado la atención o que por su ingeniosidad usted recuerda? Bueno, pues puede haber varias. Tampoco es que sean, no son cosas que son realmente significativas como ingeniosas, son casi siempre se repiten los mismos parámetros, que es poner cuantas más barreras posibles, mejor para poder llegar a la verdad. Es decir, podemos decir que un inmueble, imaginemos un inmueble de gran valor para la agencia tributaria, que se la queremos atribuir a una persona determinada. Pues ese inmueble realmente no tiene ninguna relación con esa persona, pero si luego ponemos un trabajo de campo y operativo, vemos que realmente ese inmueble de gran valor, que a lo mejor está situado en un sitio muy céntrico y que parece pertenecer a una sociedad totalmente normal y corriente, es el lugar habitual de vivienda de esa persona y todo su núcleo familiar. Además, con un servicio doméstico que entra, que sale, o sea, que se ve y se demuestra que hay cierta capacidad o una gran capacidad económica. Y a todas luces, ese señor vive en otro lado. Pues bueno, eso es un ejemplo. Los ejemplos no que sean hiperingeniosos, simplemente si barrera o laberinto para que tú no llegues al total. Lo que tenemos que ir haciendo, pues ir desbrozando el camino para poder llegar, para poder confrontar los datos del ordenador con los datos que están en la calle. Estamos hablando con Carlos Moreno, que es el responsable de vigilancia aduanera en Canarias. Vamos, si le parece, Carlos Moreno, a actualizar, a contar la última hora de las noticias y seguimos hablando con usted porque son ya las 10:32. COPE Canarias. Estar informado. Daniel Pinelo nos cuenta la última hora. El debate de investidura de Pedro Sánchez comenzará el lunes 22 de julio, previendo que la primera votación en la que necesita mayoría absoluta sea el 23. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, esta mañana, tras hablar por teléfono con el candidato socialista. Si Sánchez no lograra ser investido el día 23, se tendría que realizar una nueva votación 48 horas después, el jueves 25, donde le bastaría con mayoría simple. Si en 2 meses no logra ser investido presidente, nos iremos nuevamente a elecciones. Fijando el comienzo de la investidura el 22 de julio, se consigue que la fecha de unos hipotéticos nuevos comicios sea el 10 de noviembre, domingo. Veremos qué pasa. Y atención al dato de afluencia turística extranjera en Canarias que hemos conocido hoy y que afianzan esa tendencia de los últimos meses. Menos turistas, pero más gasto. De enero a mayo, las islas recibieron 5,67 millones de turistas, es un 2,1% menos que en el mismo periodo de 2018, pero el gasto, eso sí, llegó a los 7.115 millones de euros, un 2,5% más. Somos la segunda comunidad con mayor afluencia, solo por detrás de Cataluña, y la que concentra un mayor gasto. Y fíjate a esto, Mayer, agentes de la Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, en colaboración con los agentes de la Guardia Civil y también con la ayuda de pescadores de la Cofradía de Nuestra Señora de los Reyes de Valverde, han incautado en las Barranqueras, en la Isla del Hierro, un total de 7,75 kilos de lapas capturadas por un pescador recreativo. Se enfrenta a una multa entre 300 euros y 60.000. Bueno, seguimos hablando con Carlos Moreno, es el responsable, como digo, de vigilancia aduanera en Canarias. Carlos Moreno, ¿cuál es la tarea que más les ocupa tiempo? Pues la tarea que más tiempo nos ocupa, bueno, tampoco es que nos ocupe una más que otra, porque como tenemos una estructura que nos permite afrontar distintos frentes a la vez, no hay ninguna que predomine sobre la otra. Básicamente trabajamos las tres a la vez, pero el control aduanero, el control en frontera, el control de la patrulla mediante la patrulla marítima y de los puertos y aeropuertos es quizás la que tenga mayor carga de trabajo. Paralelamente tenemos lo que es el blanqueo de capitales y la economía sumergida, pero el gran volumen de funcionarios y de medios se lo lleva a lo que es el control del contrabando y el tráfico estupefaciente, tanto en puertos como en la mar. No sé si lo hemos dicho ya, pero si no se lo pregunto de nuevo. ¿Qué producto entra más de contrabando en Canarias? ¿Qué producto entra más de contrabando en Canarias?
A ver, mercancías de lícito comercio no suele existir tanto contrabando, porque al fin y al cabo el comercio ahora mismo es una cosa bastante igualitaria. No se produce tanta disrupción entre lo que se paga en origen como lo que se consume aquí. Básicamente, el mayor tráfico ilegal que se produce por contenedor es sustancia estupefaciente, es cocaína. Eso está clarísimo. Uh-huh. Lo digo porque recuerdo también contar una noticia una vez de la declaración que se hacía de un líquido, no recuerdo bien los términos, ¿no? Pero creo que se declaraba un líquido que costaba menos valor y después pues no sé si era un líquido que tenía muchísimo más valor, ¿no? Y bueno, eso también se da, ¿no? Sí, claro, pero pueden haber declaraciones inexactas que no llegan a ser contrabando. Se corrige la declaración. Para pagar menos impuestos, lógicamente, bueno, ¿no? Sí, bueno, el contrabando lo que quiere es o pagar menos impuestos, directamente no pagarlo. Impuestos directamente. Eso, lo tengo en B y tengo toda la ganancia a partir de ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces no llega a ser contrabando. Pueden haber también declaraciones inexactas. Oye, no tengo totalmente correcta la declaración de la mercancía. Bueno, pues se subsana y punto. Otras veces puede haber contrabando, pero no puede llegar a delito. La ley de contrabando establece una serie de umbrales para llegar a delito. Llegas hasta 50.000 euros. A partir de 50.000 euros del valor en aduana de la mercancía, de determinadas mercancías, en este caso sensibles, es delito. Por debajo es infracción administrativa de contrabando. Y luego hasta 150.000 es el siguiente umbral. O sea, para llegar a lo que es el contrabando, cuesta un poquito en lo que es valoración, a no ser que la mera tenencia del género ya constituya delito, es decir, el estupefaciente, la droga constituye delito. Las armas pueden llegar a constituir delito inmediatamente. Con el tabaco, pues el tabaco también tiene pues su umbral, ¿no? A partir de determinado umbral empieza a ser delito y de resto es infracción administrativa de contrabando. Y entre medio tenemos las declaraciones inexactas, es decir, no está totalmente ni correctamente declarada, pero no se aprecia ni un dolo ni una culpa. El propio operador corrige su declaración. Entonces, ¿cuál es la lucha estrella? O, por ejemplo, no la lucha estrella, ¿cuál es el objetivo que más daño nos hace el luchar contra él? Porque tenemos que invertir más medios y más recursos. Pues, evidentemente, las sustancias estupefacientes que entran en contenedores o que entran por playa. Ese es el mayor contrabando que se está produciendo, claro, en Canarias. Pues, Carlos, ha sido una conversación muy interesante la que hemos mantenido con usted aquí en los micrófonos de la cadena COPE, responsable de Vigilancia Aduanera en Canarias. Felicidades por el trabajo que hacen, a usted y a esos 114 compañeros que están en el día a día pues vigilando por la seguridad, primero, por el control de los estupefacientes, también por la economía sumergida. Muchísimas gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE. Pues nada, muchas gracias a ustedes y aquí estamos para lo que necesiten y, como digo yo, Vigilancia Aduanera ve lo que la gente normal o lo que los ciudadanos no ven y estamos ahí para ello. Con esas gafas especiales, efectivamente, de la Vigilancia Aduanera. Gracias, Carlos, un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. ¿Te gusta la mantequilla a la irlandesa?